Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Les mando un saludo muy grande de acá, de la ciudad de Tomé, en la octava región de Chile. Quiero decirles que estoy muy contento de compartir la palabra con ustedes esta mañana y me imagino cómo deben estar ahí reunidos y quiero dar gracias por todo el cariño y las oraciones que han mostrado hacia nosotros. Estamos pasando un hermoso tiempo con nuestra familia y un hermoso tiempo de comunión con las iglesias que estamos visitando. Oren mucho para que este tiempo siga siendo de bendición y para que regresemos a Ecuador con más energía y con una mayor entrega al Señor y a su amada iglesia. Mis hermanos, es un gusto para mí hoy día abrir la palabra del Señor, así que antes de hacerlo quiero pedirles que oren conmigo. Oremos. Señor, te damos gracias porque esta mañana está tu iglesia reunida en todo lugar. Y gracias por mis amados hermanos de Ambato, también gracias por mis hermanos de Molalillo, de Ceballos, de Benítez. Gracias, Señor, porque eres tú el que está formando esta familia espiritual, esta iglesia tuya, Señor, que has prometido edificar. Y rogamos asimismo que bendigas todas las iglesias de la ciudad de Ambato y de la provincia de Tungurahua y del Ecuador y de Chile, y que tu iglesia siga avanzando en todo lugar. Ahora abre nuestros ojos para recibir tu palabra con gozo y con alegría. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis amados hermanos, hoy nos corresponde adentrarnos en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Gálatas. Esta carta es muy importante porque es una defensa que Pablo hace de la pureza del Evangelio. Vamos a recordar un momento. El problema, bueno, Pablo escribe su carta no a una congregación en particular, sino a las iglesias de la provincia de Galacia, lo que hoy conocemos como Turquía. Y el problema que ocurría ahí es que habían algunos maestros judaizantes. ¿Quién eran estos maestros judaizantes? Eran creyentes, entre comillas, creyentes judíos que creían y enseñaban que no era suficiente con creer en Cristo para ser justificado, que no era suficiente la obra de Cristo para salvarnos. Además de eso, nosotros teníamos que guardar las obras de la ley. Ellos pensaban, especialmente con relación a los creyentes gentiles, como los que había en la provincia de Galacia, que ellos, al no ser judíos, no era suficiente con creer que Jesús era el Mesías. Además, debían someterse a la ley de Dios. Ellos pensaban que como Jesús era el Mesías del pueblo de Israel, los gentiles que querían ser salvados por este Mesías debían hacerse judíos. Por eso les pedían que se circuncidaran y que además de eso guardaran la ley también. ¿Cuál era el problema con esta enseñanza? Es que atentaba con la verdad de la suficiencia de Cristo. El Evangelio nos dice que no somos salvos por nuestras buenas obras o nuestra obediencia a la ley. Somos salvos porque Cristo pagó por nuestros pecados. Y la manera de recibir esos beneficios de la salvación es confiando en el Señor Jesucristo. Ahora, esta es una verdad que permanece, pero que lamentablemente en el día de hoy también está siendo atacada. Siempre que añadimos algo a la obra de Cristo, estamos atentando con esta verdad, atentando con el Evangelio. Cada vez que nosotros pensamos que no es suficiente con creer en Cristo, también hay que poner de su parte, también hay que obedecer, también hay que guardar los mandamientos. Aunque puede sonar muy lógico, realmente eso es atentar contra el Evangelio, porque estamos diciendo que el Evangelio es por creer en Cristo y también por otras cosas. Y con eso que estamos diciendo, Cristo no es suficiente. También tenemos que hacer algo para ser salvos. Y eso es algo equivocado. Entonces quiero que entendamos algo. Quizás no hay que confundir los resultados con la causa. La obediencia, pensemos en el día de hoy, el obedecer la palabra de Dios, el congregarnos, el servir, el vivir conforme a la palabra, el amar a nuestros hermanos, el dejar el pecado y vivir en vida nueva, no son la causa de la salvación, son el resultado.
Y aquí viene el problema. Muchas veces en los creyentes, especialmente en los pastores, hay la preocupación de que la gente no tome a la ligera el Evangelio. Hay la preocupación de que queremos que la gente no vuelva al mundo y entonces tenemos que tener cuidado, porque si esa preocupación no la dejamos guiar por la Escritura, vamos a terminar por enseñar cosas equivocadas. Un ejemplo de esto es que es común que en muchas congregaciones se enseñe que en la segunda venida del Señor, cuando la iglesia sea arrebatada, aquellos creyentes que no anden viviendo rectamente se van a quedar aquí para ya sea la gran tribulación o la destrucción del mundo. Estos que predican esta enseñanza quizás lo hacen por esa preocupación de que los creyentes vivan en santidad. Pero resulta que la palabra, al hacer eso, están diciendo que finalmente la salvación va a depender de nuestro esfuerzo. No, la palabra dice que el Señor salvará a todos los suyos, no por sus obras, no por su obediencia, porque Cristo ya pagó por ellos. Entonces, cuando venga el Señor y su iglesia sea arrebatada, todos los creyentes se irán con Él, porque Cristo ya pagó por sus pecados. Sin embargo, los verdaderos creyentes demostrarán que realmente tienen una verdadera fe a través de una vida transformada. Pero ese es el fruto, mas no la causa de la salvación. Entonces lo que va a hacer Pablo en esta carta es defender la verdad de que Cristo es suficiente y que la justificación, la salvación es solo por fe. Y entonces en el primer y segundo capítulo, en el capítulo 1 y el capítulo 2, tenemos el marco histórico. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está recordando a los Gálatas quién es él, de dónde recibió la verdad que él predica y cómo esa verdad fue confirmada. Él habla de su conversión, él habla de cómo él era antes un judío celoso de la ley y que perseguía a los cristianos, pero que por la gracia del Señor él llegó a conocer a Cristo y fue salvado por Cristo. Y él recuerda que el Evangelio, él no lo recibió por enseñanza de hombre, sino directamente de Cristo. De alguna manera Pablo está diciendo, miren, al igual que los 12 apóstoles fueron enseñados directamente por Cristo, aunque yo no formé parte de ese grupo y me convertí después, Cristo también me enseñó personalmente y me encomendó este Evangelio de la gracia, este Evangelio que dice que somos salvos por la fe en Cristo. Entonces Pablo comienza a relatar de cómo él fue a donde los apóstoles en Jerusalén, y fue varias veces, y cómo los mismos apóstoles confirmaron el evangelio que él predicaba. De modo que Pablo, al defender la verdad de que somos salvos solo por la fe, no está enseñando nada nuevo, no está proponiendo una enseñanza novedosa, ni siquiera está hablando de enseñanzas de hombres, sino es la verdad que él recibió de Cristo y la cual predicaban todos los apóstoles también. Sin embargo, él relata un encuentro con el apóstol Pedro, en que Pedro, habiendo visto y compartido con los creyentes gentiles, luego se aparta de ellos cuando vienen los creyentes judíos, y entonces él niega el evangelio, haciendo una diferencia, y él mismo le reprende y dice, y razona y le hace razonar Pablo diciendo, tú siendo judíos, vives como gentil, como que no tuvieras ley. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que ahora ya no dependía de las obras de la ley para ser salvo. Entonces, ¿por qué pretendían que los creyentes gentiles también fueran sometidos a eso? Entonces, en el fin y al cabo, el punto es lo siguiente. El problema era que los maestros judaizantes querían obligar a los creyentes gentiles a que ellos guardaran la ley, a que ellos no solamente creyeran en Cristo, sino que se sometieran a la ley para ser salvos, y con eso atentaban con el Evangelio. Atentaban con la verdad de que Cristo es suficiente para salvarnos y no hay que añadir nada. Cuidado, esta es una verdad maravillosa y tenemos que nosotros predicar el Evangelio de una manera pura y descansar en la suficiencia de Cristo para salvarnos.
Pensando en esto, entonces, en el capítulo 3, el apóstol Pablo va, en el capítulo 3 en adelante, Pablo va a presentar los argumentos y va a defender esta doctrina de la justificación por la fe y va a mostrar la insensatez de confiar en sí mismos para la justificación. Es por eso que mi mensaje lo he titulado La insensatez de confiar en sí mismo para la justificación. Y entonces vamos al capítulo 3, versículos 1 al 14, pero lo vamos a leer en la medida que vamos meditando en ellos. Así que acompáñenme por favor ahí en su Biblia, en Gálatas capítulo 3, versículo 1 primeramente. Lo primero que tenemos aquí es la molestia del apóstol Pablo. Versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Aquí el apóstol Pablo está expresando su molestia porque ellos, habiendo sido enseñados en el Evangelio, se apartaron siguiendo enseñanzas de falsos maestros. Él utiliza una palabra bien fuerte aquí, él dice la palabra insensatos. Es una palabra que otras versiones de la Biblia traducen como, voy a leerlo textualmente, lo que dice la nueva traducción viviente, lo dice de la siguiente manera, dice, oh, hay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Entonces, aquí el apóstol Pablo está expresando que ellos, al ser, fueron enseñados en el Evangelio, se les explicó claramente. Al apartarse de eso, están actuando con insensatez. Vamos a detenernos un momentito. ¿Cuál fue la verdad que ellos recibieron? Aquí dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es, a ustedes se les enseñó claramente que el Mesías, Jesucristo, fue crucificado por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? La palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Y aquí viene el punto. Una vez que hemos desobedecido a Dios, lo único que nos queda es recibir como sentencia la muerte. Nada puede cambiar esa realidad, en el sentido de que asimismo como un delincuente, un asesino, un malhechor, cuando finalmente es condenado, nada de lo que haga puede cambiar esa realidad. Nada de lo que nosotros hagamos puede cambiar la realidad de que hemos sido culpables. Y lo único que nos queda es morir, morir para siempre. Es ahí donde entra el Evangelio. Como el sueldo o lo que merecemos por nuestro pecado es la muerte, la única manera de ser salvos es que alguien sufra la muerte en nuestro lugar. Y eso lo hizo el Señor Jesucristo cuando fue crucificado. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, ustedes que entendieron esta verdad de que Cristo ya pagó por sus pecados en la cruz, al apartar la mirada de Cristo y poner su confianza en sí mismos, están actuando insensatamente. Están actuando con falta de entendimiento. Y aquí viene el punto, hermanos. Muchas veces nosotros actuamos con falta de entendimiento cuando actuamos, no solamente con la cuestión de la salvación, sino con relación a otras cosas. Cuando habiendo entendido claramente la Escritura, nosotros confiamos o hacemos cosas que van en contra de ella. Un ejemplo, voy a mostrar un ejemplo. Muchas veces hemos enseñado en la congregación que la palabra enseña claramente que los creyentes no deben casarse con personas que no son creyentes. La palabra dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y ese texto no solo se aplica al matrimonio, se aplica a muchos tipos de relaciones. Pero la palabra desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Deuteronomio 7 dice, no entregarás a tus hijos a tus hijas para sus hijos,
ni harás alianza con ellos porque apartarán sus hijos. Esto de que debemos guardar a nuestros hijos, que no se casen, no se involucren con personas que no son creyentes, que no se unan en yugo desigual con los incrédulos, es algo que se enseña claramente en la Biblia. Pero nos falta el hermano, la hermana que me dice, pastor, mi hijo o mi hija hay un joven interesado en mi hija, no es creyente, pero es buena persona. ¿Cuántas veces les he enseñado lo que la palabra dice, que no hay personas buenas si no conocen a Cristo? ¿Por qué por qué la palabra enseñando claramente una verdad, nosotros hacemos cosas contrarias? Eso es actuar con insensatez. Y peor es con el asunto de la salvación. ¿Por qué, habiendo entendido que Cristo ya pagó por nosotros, seguimos confiando en nuestras buenas obras para la salvación? ¿Seguimos poniendo nuestra confianza o seguimos esperando que Dios nos acepte por nuestra obediencia? No, la palabra dice que debemos poner nuestra confianza solo en Cristo. Y entonces llegamos a la segunda parte, versículos 2 al 5, el apóstol va a hacerles razonar a través de preguntas lo insensatez que es confiar en la ley o en nuestro esfuerzo para ser justificado. Y entonces él va a hacer algunas preguntas que les tienen que hacer razonar. Y la primera pregunta está en el versículo 2. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí entendamos algo. Pablo está hablando de dos cosas, de las obras de la ley y el oír con fe. Las obras de la ley quiere decir nuestra obediencia a la ley. Y el oír con fe quiere decir la conversión. Es decir, cuando nosotros escuchamos el Evangelio y lo aceptamos y reconocemos que somos pecadores y ponemos nuestra confianza en Cristo. El oír con fe. Y entonces él les dice, ustedes recibieron el Espíritu porque todo creyente ha recibido el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque podemos ver el fruto del Espíritu en nuestra vida, el amor, el gozo, la paz, una vida transformada, un deseo de seguir a Cristo, etc. Y él les dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley? Porque ustedes cuando se les predicó el Evangelio y ustedes lo recibieron, el Espíritu Santo vino sobre ustedes fueron transformados. ¿Eso fue porque ustedes obedecieron a Dios? ¿Eso fue porque Dios les dio eso como un premio, porque ustedes habían guardado la ley? ¿O porque ustedes creyeron el Evangelio que se les predicó? Y claramente la respuesta es que ellos recibieron el Espíritu Santo por el oír con fe. Ellos recibieron el Espíritu Santo porque creyeron el mensaje. Entonces, ¿por qué ahora querían poner su confianza en la carne? ¿Por qué ahora querían poner su confianza en sus obras de la ley, en su obediencia a la ley? La segunda pregunta es, ¿tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora en la carne? Lo que está diciendo el apóstol Pablo es aquí, la obra de salvación es una obra del Espíritu. Por eso la Escritura le llama nuevo nacimiento. El Señor Jesucristo, cuando se encuentra con un hombre llamado Nicodemo, que era un hombre fariseo dedicado a obedecer y guardar la ley, él le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo no entiende y el Señor le comienza a explicar y le dice lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y en definitiva lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo es, mira, tú necesitas nacer otra vez. La vida con la cual naciste, a pesar de tu obediencia a la ley, a pesar de querer vivir una vida recta, es una vida con pecado. Ya no es aceptable a Dios. Necesitas nacer otra vez. Y eso no puede ocurrir por el esfuerzo humano. ¿Cuántos de nosotros hicimos algo para nacer en este mundo? Yo nací el 17 de diciembre de 1983, pero déjenme decirle algo, yo no hice nada para nacer, porque yo no existía. Fue la obra de Dios. Asimismo, el nuevo nacimiento, la conversión, asimismo, el convertirnos al Señor, el nacer de nuevo, no es algo que tenga que ver con nuestro esfuerzo, es una obra del Espíritu Santo.
Entonces, entendiendo que ustedes se convirtieron a Dios porque el Espíritu Santo les hizo nacer de nuevo, ahora van a confiar en su carne, van a confiar en su obediencia, van a confiar en su esfuerzo, como si eso hubiera sido la causa que los hizo nacer de nuevo. La cuarta pregunta, la tercera pregunta está en el versículo 4. ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Cuando el Evangelio llegó a Galacia, los Gálatas lo recibieron. Y cuando alguien recibe el Evangelio, verdaderamente, se entrega de tal modo que a otras personas le va a molestar. Y la lealtad, el amor, la entrega que ellos tenían a Cristo había causado que ellos sufrieran persecuciones, malos tratos, rechazo, incomprensión de otras personas. Todos esos padecimientos fueron por causa de su fe en Cristo. Y ahora querían dejar de confiar en Cristo para confiar en ellos para ser salvos. Eso es lo que Pablo está intentando hacerles razonar. La última pregunta está en el versículo 5. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagro entre ustedes, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ellos habían experimentado el poder de Dios, incluso milagros que Dios había hecho, señales, prodigios, cosas que Dios sigue haciendo en el día de hoy, como transformar la vida de personas, incluso hasta cuando oramos por algunas personas y Dios las sana, todos esos milagros que Dios hizo entre ellos, todas esas señales, ese poder de Dios que había en su vida, ellos lo llegaron a tener porque fueron obedientes a la ley o por el oír con fe. En todo esto el apóstol está recordando, miren, el Espíritu Santo que ustedes recibieron, el poder de Dios en sus vidas y todo el fruto que ustedes han visto, no ha sido porque Dios les premió por guardar la ley. No ha sido producto del resultado de su esfuerzo, sino de la fe. Es el resultado de que ustedes creyeron el Evangelio. Por lo tanto, ¿por qué quieren ahora apartar su mirada de Cristo y confiar en sí mismos? Y esto es algo en lo cual tenemos que pensar acerca de nuestra vida, hermanos. Detengámonos aquí un momentito. Aquí el apóstol Pablo no está hablando a incrédulos. No es como cuando nosotros predicamos a la gente y le decimos, ¿qué cree usted que hay que hacer para ser salvo? Y la gente dice, bueno, portarme bien, dejar de pecar. Y ya le decimos, no, la salvación no es por lo que hacemos, sino es por la fe. Pablo está escribiendo a personas que ya pusieron su fe en Cristo. El problema es que ellos eran creyentes, pero ya estaban apartándose de la fe en Cristo para confiar en sí mismos. Y sabe, lo mismo nos puede pasar a nosotros. La vida cristiana, la vida nueva, es una vida de fe. Todo en el momento en que nos arrepentimos y creímos en Cristo, todo es por fe. Eh, la obediencia a la palabra de Dios, el servicio a Dios y a nuestros hermanos, el cambio en nuestra vida, el orden que Dios pone para nuestra vida, es el resultado de haber creído. Sí, nosotros tenemos que esforzarnos por agradar a Dios, tenemos que esforzarnos por leer la palabra y aprender, pero no es la causa, es el resultado. Dios mismo va obrando eso en nosotros. Pero muchas veces, a pesar de que hemos creído en Cristo, no nos sentimos amados por Él, no nos sentimos que Él está con nosotros, porque ponemos la mirada en nosotros mismos. ¿Sabe? Una de las cosas maravillosas que yo valoro de nuestra congregación es que nosotros recordamos cada domingo a través del partimiento del pan, a través de la cena del Señor, recordamos que la única razón por la cual somos amados por Dios, que la razón por la cual Dios nunca se va a apartar por nosotros, no es por nuestras buenas obras, es por la obra de Cristo en la cruz. Yo creo que todo esto la palabra lo debe usar o lo está usando para que nosotros entendamos que en todo descansamos en Cristo, que en todo el valor, la paz, el perdón, el gozo, todo lo que tenemos es por causa de Cristo
y no por nosotros. Esto debe quitar todo orgullo en nuestra vida. Yo doy gracias al Señor por servir como pastor entre ustedes. Doy gracias al Señor por ser de bendición y ayudarles para que usted siga a Cristo y sirva al Señor. Pero nada de esto es porque uno lo merezca. Es porque Cristo pagó por nosotros. De igual manera, todo lo que usted pueda hacer para el Señor, si alguna verdad ha aprendido, si ha aprendido a servir mejor al Señor, si el Señor ha puesto una responsabilidad en su vida, es porque Cristo pagó por sus pecados. No hay otra razón. No merecemos nada. No hay razón para tener orgullo. No hay razón para pensar que somos mejores que otros. No hay razón para depender de nuestras buenas obras. Descansamos en Cristo. Entonces, en el versículo 10 al 12, versículo 6 al 9, Pablo va a mostrar cómo el Antiguo Testamento ya hablaba de dos cosas: de que la justificación es solo por fe y no por la obediencia, y que los gentiles estaban incluidos en esta justificación por fe. Es por eso que dice, así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y esto es lo que dice la palabra en Génesis, cuando el Señor le llama a Abraham y luego le reafirma su promesa, dice y le reafirma a Abraham que él va a tener muchos hijos, que Dios va a ser de él una gran nación. Abraham cree ese mensaje, y entonces Dios le justifica por su fe. Y entonces dice, por tanto sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y aquí llegamos a una verdad preciosa. La palabra enseña claramente que los verdaderos hijos de Abraham no son los de la carne, sino son los de la fe. Está diciendo que no importa si tú no eres judío, no importa si tú provienes del mundo gentil como nosotros, no importa si nosotros nunca tuvimos parte con el pueblo de Israel. En el momento de creer en Cristo, pasamos a ser hijos de Abraham. Y entonces dice la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y aquí viene el punto. Cuando Dios le llama a Abraham, le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego, capítulos después, algún tiempo después, cuando Dios le vuelve a reafirmar su promesa, le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿A qué bendición se refiere? ¿Cuál es la bendición que tenía Abraham y que por medio de Abraham recibirían todas las naciones? La justificación por la fe. Es esa verdad preciosa de que Abraham creyó a Dios y Dios le justificó. Esa es la bendición que puede tener cualquier persona, el ser justificado cuando cree en Cristo. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Y desde aquí viene el punto. Pablo está diciendo, es insensato confiar en tu obediencia a la ley para ser salvo, porque ya el Antiguo Testamento mostraba que la justificación era por fe. Porque Dios justificó y salvó a Abraham cuando él creyó, no cuando él obedeció. Por otra parte, él está mostrando que es insensato exigirle a los creyentes gentiles que se circunciden porque ellos ya estaban incluidos en el plan de Dios cuando Dios llama a Abraham. Y que Dios ya había anticipado que lo único que necesitaba un gentil para participar de todas las bendiciones que Dios tenía para su pueblo y para ser salvo era creer en Jesucristo, el Mesías. Y esto es algo maravilloso. Mira, hermanos, en algún momento voy a tomarme el tiempo de enseñarles acerca de que la palabra enseña que el verdadero pueblo de Dios es el de la fe. Y aquí nos enseña una verdad preciosa, que nosotros, los que no éramos judíos, que no teníamos nada que ver con los planes de Dios, somos incluidos al creer en Cristo. Y qué maravillosa verdad que el Mesías de Israel otorga esta justificación a todo aquel que cree. Y esto es lo precioso y lo maravilloso, hermanos, que la palabra nos enseña que nosotros somos recibidos por Dios y somos recibidos en la familia, en el pueblo de Dios, y somos hechos hijos de Abraham
cuando nosotros creemos. Qué maravillosa posición tenemos en Cristo. Hijos de Abraham, espirituales. ¿Por qué? Porque hemos creído. Es la fe la puerta de entrada al plan de Dios. Es la fe, no nuestras buenas obras, los que nos trae la justificación de Dios. Y entonces terminamos aquí con el versículo 10 al 14, mostrando en primer lugar la maldición de confiar en la ley para la justificación, pero también nos muestra cómo Cristo nos libra de esa maldición. Y entonces, digamos por así decirlo, si todavía hay alguien que insiste en confiar en su obediencia a la ley para ser salvo, tenga claro que al hacer eso se está poniendo bajo maldición. ¿Por qué? Miren lo que dice. Versículo 10 en adelante. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí dicen palabras fuertes. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, ¿tú quieres ser justificado por las obras de la ley? Entonces estás bajo maldición. ¿Por qué? Porque la Biblia enseñaba en el Antiguo Testamento que si no obedeces toda la ley completamente, entonces estás bajo maldición. O la obedeces toda o no obedeces nada. No, entonces, ¿qué quiere decir? Aquí Pablo está citando un texto del libro de Deuteronomio. Cuando el pueblo de Israel ya llega a las puertas de conquistar la tierra prometida, Dios llama a su pueblo a través de sus siervos y les hace comprometerse a guardar la ley. Y les dice, ustedes son mi pueblo y tienen que guardar la ley. Tienen que guardar toda la ley. Y si no guardan toda la ley, serán malditos. ¿Qué quiere decir esto? Algo tan sencillo que obedecemos toda la ley y somos personas justas, o la desobedecemos y somos culpables. Entonces, la única manera de ser una persona justa o justificada por Dios por la obediencia a la ley es que desde nuestro nacimiento la hayamos obedecido sin faltar nunca ni en ningún momento. ¿Hay alguno de nosotros que ha podido hacer eso? En el momento en que nacemos, ya venimos con el pecado. En el momento en que empezamos a dar nuestros primeros pasos y comenzamos a decir nuestras primeras palabras, ya se manifiesta la rebeldía, el egoísmo, la desobediencia en nuestra vida, de modo que nos volvemos culpables. Entonces, si tú piensas que por obedecer a la ley de Dios vas a ser salvo, ya estás bajo maldición porque ya no lo hiciste, ya no lo obedeciste. Eso es lo que está diciendo. Y entonces el versículo 11 dice, y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y aquí está citando justamente un profeta del Antiguo Testamento. Y entonces el versículo 12 dice, sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Y está citando otra vez Levítico. Está diciendo que la obediencia a la ley no es fe, es obediencia. Entonces aquí viene el punto. O tienes fe o tienes obediencia. El problema con la obediencia es que no la vas a poder hacer. No vas a poder cumplir toda la ley. Si alguien todavía insiste en confiar en su obediencia para ser salvo, es ¿cuánta obediencia necesitas para ser salvo? ¿Mm? ¿Cuánta obediencia a la ley necesitas para ser justificado? ¿Sabes cuánta? Obedecer toda la ley. ¿Puedes obedecer toda la ley? No puedes. Entonces la maldición de la ley cae sobre ti. ¿Y cuál es la maldición de la ley? Que te dice, por haber desobedecido la ley, eres culpable. Pero entonces la palabra dice que por esa razón el justo por la fe vivirá, no por la obediencia. No podemos. Entonces nos muestra primero, nos hace recordar que claramente la Biblia nos enseña que Cristo pagó por nuestros pecados. Es una necedad confiar en nosotros mismos cuando Cristo ya pagó. Por otra parte, el Espíritu Santo, los milagros y todo el nuevo nacimiento y todo es una obra del Espíritu y es una necedad pensar que eso se pueda lograr por nuestro esfuerzo. Por otra parte, es una necedad confiar en sí mismo para salvación, porque eso significaría que tuviéramos que cumplir toda la ley
y nadie puede cumplir toda la ley. Pero el problema es que todos hemos caído en desobediencia. Todos hemos faltado a la ley de Dios. Todos hemos quebrantado sus mandamientos y si somos culpables, entonces ya la maldición de la ley está sobre todos. ¿Qué nos puede salvar? Y aquí viene entonces la respuesta del apóstol, versículos 13 y 14. La obra de Cristo nos libra de la maldición de la ley. Y escucha estas palabras porque quizás son las más importantes de todo lo que dice esta sección del capítulo 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Aquí dice varias cosas, dice que Cristo nos redimió. La palabra redimir quiere decir rescatar. Y aquí viene lo maravilloso. Nuestras obras no nos salvan. Al contrario, la ley, en vez de salvarnos, nos condena. La ley, en vez de salvarnos, nos pone bajo maldición. Pero Dios, en su infinita misericordia, ha enviado a Cristo, quien para poder salvarnos a nosotros de la maldición, de la condenación de la ley, Él tuvo que ponerse bajo maldición por nosotros, al ser colgado en un madero, como la Biblia decía. Y aquí viene el punto, mire. Todos nosotros estamos bajo la maldición de la ley porque la hemos quebrantado. Pero Cristo no quebrantó la ley. Él es el hombre perfecto, es el Dios que se hizo hombre y cumplió toda la ley. Él era el único que podía vivir para siempre, sin morir, porque nunca quebrantó la ley. Él es el único que podía vivir por la ley porque la obedeció en todo. Pero habiendo sido inocente, habiendo cumplido toda la ley, ¿sabe lo que hace él? Se pone voluntariamente bajo la maldición nuestra. Nos toma a nosotros, nos saca del banquillo del acusado y se sienta él en el banquillo del acusado y recibe en sí mismo el castigo que nosotros merecíamos. Eso es lo que ocurrió en la cruz. Ese, hermanos y amigos presentes, es el significado de la muerte de Cristo. Que Él, siendo inocente y habiendo cumplido toda la ley, voluntariamente se somete a la maldición y al juicio, muriendo en la cruz, para tomar nuestro lugar y que nosotros podamos ser libres de esa condenación, de esa maldición, y que nosotros podamos recibir la justificación por la fe y recibir el Espíritu Santo que Dios da a los suyos. Queridos hermanos y amigos, esto no es otra cosa. Todo lo que el apóstol Pablo nos ha dicho en estos 14 versículos no es otra cosa sino defender la obra preciosa de Cristo hecha por nosotros en la cruz. Hermanos queridos, no debemos apartar la vista de Cristo. Debemos entregarnos a Cristo con todo el corazón, confiar en Él y depender en Él. Él es la razón por la cual somos justificados. Él es la razón por la cual somos recibidos, somos adoptados, somos amados por Dios. El punto central es que añadir cualquier cosa, aun la más mínima, a la obra de Cristo, es atentar con la gloriosa verdad de que Cristo es suficiente y que Cristo pagó por nuestros pecados. Es nuestro llamado como iglesia a defender esa verdad. Es nuestro llamado como iglesia predicar esta preciosa verdad. Es sencillo. No vamos por el mundo llamando a la gente a que hagan el esfuerzo de reformar sus vidas. Llamamos a la gente a que confíen en Cristo para que les perdone y cambie sus vidas. ¿No es esto maravilloso? ¿No es glorioso el Evangelio? ¿No es digno el Evangelio de que lo defendamos y que lo proclamemos en todo lugar? De eso trata la carta a los Gálatas,
de defender la pureza de este evangelio. ¿Cuál es el encargo más precioso que Cristo nos dio como iglesia? Predicar y defender este evangelio. Id y predicar el evangelio a toda criatura, dijo el Señor. Este evangelio precioso que nos dice que Cristo hizo por nosotros lo que nosotros nunca podíamos alcanzar con nuestro esfuerzo, que Cristo pagó por nosotros en la cruz. Esto, hermanos, es lo que trata la palabra de Dios. Quiero concluir con las siguientes verdades. Quiero resumir un poco lo que hemos aprendido hasta ahora. En primer lugar, la obra de salvación es por el poder del Espíritu y no por nuestro esfuerzo. No tiene que ver con lo que nosotros podamos hacer para Dios, sino con lo que Él hace en nosotros. Todo lo demás, toda la obediencia, todo el cambio, todo lo que pueda haber, lo bueno que pueda haber, es el resultado y el fruto de esa obra del Espíritu. En segundo lugar, Dios nos da su Espíritu y todas sus bendiciones por la fe en Cristo y no por nuestro esfuerzo. En tercer lugar, si dependemos de nuestro esfuerzo, estamos bajo maldición, porque nunca alcanzaremos la justicia requerida por Cristo. Y en último lugar, debemos entender el valor de la obra de Cristo. Él padeció para pagar nuestro pecado. Él padeció para someterse a la maldición en la cual estábamos nosotros. Él vino y padeció para justificarnos, para perdonarnos. Él nos da lo que con nuestro esfuerzo no podemos conseguir. Y lo único que quiere Dios de nosotros es que realmente confiemos en Él. ¿Estás confiando realmente en Cristo para la salvación de tu alma? Hay aquí algunos de ustedes que están nuevos en la congregación. Bueno, nuevos de algunos meses y quizás habrá alguien nuevo que yo no conozco. Pero la pregunta es, ¿en qué estás poniendo tu confianza? Si tú todavía dependes de ti, si todavía te miras a ti mismo y tratas de confiar en tu esfuerzo, tú no estás confiando en Cristo. Tú estás confiando en ti mismo. Y cuando no confiamos en Cristo, ¿sabes lo que estamos haciendo? Estamos desconfiando de Cristo, ¿no? No hay término medio. O confías en Cristo para salvación o desconfías de Él. O crees que Cristo es suficiente y descansas en Él, o Cristo no es suficiente. Queridos y amados hermanos, que hemos creído en Cristo, ¿estamos dependiendo de Él para tener esa paz de que realmente nos ama? ¿Sabe, hermano? Si has creído en Cristo, si Cristo es tu salvación, entonces descansa en Él. Descansa y confía en Él y recibe todo lo que Él te da. Y recibe esa obra de Dios que cambia tu vida. Pero recuerda, es solo por Él. Cristo merece la gloria y la entrega total de nuestra vida, porque Él es el que nos da esta justificación, esta salvación, este espíritu, esta vida nueva que nosotros no podríamos conseguir nunca con nuestro esfuerzo. A Él sea la gloria y que Cristo sea más grande y más glorioso a nuestros ojos. Oremos. Señor, te damos gracias por esta preciosa palabra que hemos aprendido. Que el Evangelio sea más claro y más glorioso a nuestros ojos. Y que toda persona que está escuchando esto pueda poner realmente su confianza en Cristo. Gracias por este glorioso Evangelio. Gracias porque Cristo nos da lo que con nuestro esfuerzo nunca podríamos conseguir. A Él sea la gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Un abrazo, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga y sigamos firmes creciendo en el Señor. Bendiciones.